Continuamos en este noticiero comunitario y hoy de invitado tenemos a Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, para hablar acerca de la siniestralidad vial en el Ecuador y la respuesta para reducir a las emergencias. Señor Abad, buenos días, gracias por este diálogo con los medios comunitarios. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, siempre un enorme placer conversar con ustedes. Iniciamos. A menudo vemos noticias trágicas de accidentes de tránsito. Adultos, jóvenes y niños mueren en las vías del país. Sin duda es lamentable esta situación. En un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Tránsito de enero de 2023 se señala que en el último trimestre del año 2022, con relación al último trimestre de 2021, se refleja una reducción del menos 10% de fallecidos por causa de siniestros de tránsito. ¿Qué nos demuestra esta cifra? Creo que es importante hacer un análisis no solo de un trimestre, sino un análisis de una temporada. Y en este caso, Justicia Vial y Covial hemos venido desarrollando un análisis de las estadísticas de siniestro de tránsito por décadas. Y tenemos un comparativo de una década y resulta ser que la tendencia en siniestralidad vial sigue al alza, tiene una tendencia de un crecimiento anual del 5.6% en siniestralidad, cerca del 5% en mortalidad y cerca del 9% en morbilidad. Y esa es la tendencia en que se mantiene. Y es lastimoso hablar sobre aquello, porque esto significa que estamos teniendo realmente 13 muertos por día y más de 151 heridos por día, con dato real, y esto es importante también comentarlo, y las autoridades deben tener claro esta particularidad. Una cosa es el dato real y otra cosa es el dato oficial. El dato oficial difiere con el dato real. ¿Por qué? Porque la metodología para levantar la información es muy caduca en el país, y justamente por esta razón es que se planteó la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a inicios del 2017. Nos tomó cerca de 4 años el reformar la ley, y en el 10 de agosto del 2021 se promulgó la ley. No obstante de aquello, para que esta ley, que tiene varios pilares que ya las voy a mencionar, determinó, sancionó, especificó, dispuso de que en 180 días esté el reglamento de aplicación a la ley para justamente poder ir mejorando la seguridad vial en el país. No obstante, este reglamento ya va a tener 1 año y medio de incumplimiento, y por lo que veo seguramente llegaremos a los 2, y por ende no se ha cumplido lo que nos tocó reformar, reitero, desde el año 2017. ¿Qué es lo que establece esta reforma? Primero, entrega 3 pilares fundamentales para que las autoridades, tanto nacionales como locales, tengan la capacidad de generar política pública. Y esta política pública se basa primero en entender que la vulnerabilidad de la persona, del cuerpo humano, ante un siniestro de tránsito. Las personas no estamos hechas para soportar golpes tan fuertes en un siniestro, y por eso el tener la máxima velocidad o límite de velocidad en zona urbana de 50 kilómetros por hora, porque pasada esa velocidad un peatón prácticamente muere de contado, e inclusive las personas que van dentro de un vehículo, pese a que puedan tener todos los dispositivos de seguridad, cinturones de airbags, una carrocería deformable, no puede soportar un impacto superior a 100 kilómetros por hora. Si hay un impacto a 100 kilómetros por hora, el 98% de probabilidades de que la persona fallezca, 2% de probabilidades si la persona queda viva, quizás no sepa que está viva porque tendrá una complejidad de heridas bastante severas. Otro punto importante, otro pilar, es determinar las externalidades que generan los medios de transporte. El transporte privado, el transporte público generan externalidades, como por ejemplo el caso del transporte privado genera alta congestión y contaminación. De igual manera, el transporte público genera siniestralidad, genera congestión, y tampoco genera un buen servicio de transporte público. Entonces, este es el otro pilar que hay que tenerlo claro para generar política pública. Y finalmente, el tercer pilar establece cuál es el grado de productividad que genera cada uno de estos medios de transporte. Basado en aquello se genera la política pública, y esa política pública ahora está dada en la ley, le da muchas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados justamente para reducir la siniestralidad, reducir
la contaminación ambiental, mejorar el transporte público, mejorar las condiciones del servicio de transporte público y determinar claramente cuáles generan productividad y cuáles no. Normativa que comprende algunos puntos, como lo acaba de mencionar señor Abad. Uno de ellos también, ¿qué pasa a nivel de peatones? En lo referente que ahora también tenemos un aumento del parque de motorizado. ¿Qué está pasando con el peatón? Esto es un tema muy importante lo que usted acaba de mencionar. Justamente en el primer pilar, si uno empieza a desmenuzar, empieza a analizarlo a profundidad, qué implica la vulnerabilidad del cuerpo humano, la vulnerabilidad del factor humano en la movilidad, se establece la pirámide de movilidad invertida, es decir, ya se lo pone en la ley. Y ahí claramente se establece que los peatones son los que mayor preferencia tienen en la movilidad. Cosa que en la actualidad es casi que lo contrario, pues por decirlo así, es la última rueda del coche, cuando en sí él es el que tiene que ser más protegido, el de mayor prioridad. Luego vienen los ciclistas, luego viene el transporte público, finalmente el transporte particular. ¿Por qué el transporte público? Porque ahí se mueve el 70% de la población, en el caso de Quito. Consecuentemente, hay que generar política pública para mejorar el sistema de transporte público. A veces algunas personas malinterpretan lo que digo y piensan que se está diciendo que hay que mejorar las condiciones del gremio como tal, que es otra cosa distinta. A ellos lo que hay es que darles unas normativas claras, una especificación jurídica clara, pero la política pública tiene que ser para mejorar el servicio de transporte público. Y esto nos lleva también al análisis de productividad. Quien genera el tránsito en una ciudad no es el transporte público, es el transporte particular. El transporte particular en Quito, por poner un ejemplo, y es muy similar en otras ciudades del país, apenas tiene el 20% de la población, 20-21% de la población. Y el índice de ocupación de estos vehículos es de 1.2 personas por vehículo, prácticamente una persona por carro. Si usted tiene 10 vehículos, considerando que van 1.2 personas, en ese espacio de los 10 vehículos, donde fácilmente pueden caber 2 buses, en un caso van 10 personas y en el otro caso puede llegar a tener hasta 180 personas. Esa es la diferencia. Entonces, ese 70% de la población que necesita ir más rápido, desplazarse de mejor manera, resulta ser que pierde mucho tiempo en la vía, y el otro porcentaje, que es el del transporte particular, que tiene 1.2 personas por vehículo, que ocupa el 80% de la vía, entonces es el que genera el tránsito. ¿Y eso qué le implica a la ciudad como tal? Ser totalmente improductiva, ¿no? Totalmente improductiva, porque la velocidad promedio en Quito está bordeando los 8 kilómetros por hora, velocidad promedio. Ya no hay hora pico, prácticamente el pico se ha extendido casi a todo el día, porque la infraestructura vial ya no abastece. Entonces, tenemos un 8 kilómetros por hora velocidad promedio. Esto implica que los ecuatorianos, los quiteños, pierden 175 horas al año por persona, y si eso lo multiplica solo por la hora hombre, considerando un salario básico unificado del trabajador, que todas estas personas que están inmersas en este trancón, en este tráfico, en estas horas perdidas, ganarían un salario básico unificado del trabajador, multiplica estas horas perdidas por todas las personas y va a ver que la cantidad de dinero que se pierde en la ciudad es astronómica. Estamos hablando de 350 millones de dólares en pérdidas por hora hombre en la ciudad. Entonces hay que cambiar, hay que potenciar el transporte público para que los que usan vehículo particular se sientan motivados a usar el servicio de transporte público. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando el transporte público sea cómodo, seguro y más barato que mi propia unidad. Ha topado temas importantes que inciden en la siniestralidad vial en el país. Este es un tema de un debate público, como lo he mencionado, que hay mucho por hacer. ¿Por qué, sabiendo todo esto, no se cambia la realidad si sigue habiendo accidentes de tránsito? Este es otro punto importantísimo de la ley. El problema
que tiene la siniestralidad vial se refleja en la estadística. El 96% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano. Es decir, quien genera los siniestros de tránsito es el conductor, el peatón, el ciclista o el pasajero inclusive. Es la persona la que está generando el siniestro de tránsito. Si a este 96% nosotros lo englobamos y solo analizamos esta parte del pastel, resulta ser que el 92% de los siniestros causados por el factor humano están dados por los conductores, entre profesionales y no profesionales. Si seguimos analizando esta cifra, vamos a darnos cuenta o vamos a notar que el 47% de los siniestros son causados por conductores profesionales y el 53% por conductores no profesionales. Esto sacando del pastel los conductores que no han sido identificados, los que se han dado a la fuga. Entonces lo sacamos del pastel de la estadística y nos queda este porcentaje. Pero aquí viene un análisis más interesante aún. De las 2,5 millones de licencias que existen en el país, aproximadamente 800,000 son de conductores profesionales y 1.700.000 son de no profesionales. Pero mire usted que con 800,000 licencias, es decir, casi 1 millón menos de lo que tienen los no profesionales, los profesionales son capaces de generar el 57%, el 47% de los siniestros. Esto nos lleva a concluir que la capacitación, la formación y la tecnificación del conductor, tanto profesional como no profesional, no es la adecuada. Y justamente porque esto se ha incumplido, pese a que esta disposición de formación de los conductores está desde el año 2008 y en cada reforma se ha ido mejorando y especificando qué implica la formación de los conductores profesionales y no profesionales. Pero en el caso de los profesionales, la formación es fundamental. Mire que en el año 2011 se cometió, a mi criterio, un error garrafal en las reformas a la ley y en los reglamentos. Antes, para poder ser un conductor profesional que pueda optar para manejar un vehículo de 18 toneladas, un tráiler, primero tenía que pasar por una serie de evaluaciones y un proceso de ascenso y de capacitación. Es decir, usted a los 18 años podía recién aspirar a tener una licencia tipo C, que es para manejar un taxi, después de pasar los cursos respectivos. Después de los 2 años de ganar experiencia, de ganar destreza, habilidades, conocimiento, eso es justamente formación, podía ascender a la licencia tipo D, o sea, de la C a la D, 2 años después, y así a la E. Es decir, usted en 6 años recién estaba formado para conducir un vehículo de tráiler, camión, un vehículo de 18 toneladas. Ahora, con la reforma que se hizo en el 2011, que me parece una barbaridad, y eso se está corrigiendo en el reglamento al cual hacía referencia, usted con 18 años puede ya optar directamente a una licencia profesional tipo E, a manejar casi que un transbordador espacial, sin tener ni siquiera la capacitación adecuada, mucho menos la formación, que yo voy a especificar un poquito más en este tema, y tampoco la formación psicológica ni emocional. También hay que tomar en consideración aquello, y mucho menos la tecnificación. ¿Esto en qué finaliza? Que cuando una persona está solo capacitada, recibe conocimientos, pero no sabe cómo aplicarlos, no entiende el porqué de las cosas. Cuando está formado, cuando va ganando experiencia, cuando va ganando horas de conducción, cuando va teniendo pruebas en simuladores para saber qué hacer ante tal o cual situación, tal cual como es un piloto de una aeronave, ¿no? Ahí recién la persona se empieza a formar y sabe cómo actuar ante una emergencia, sabe cómo actuar cuando hay un momento en el cual se queda sin frenos, cuando tiene lluvia, cuando tiene un hidroplaneo, sabe cómo actuar, sabe cómo reaccionar porque está formado. Eso no tienen los conductores. Y a esto hay que sumarle otra debilidad también del sistema, y es una deuda que el Estado tiene con la sociedad. También desde el año 2008 se especificó claramente que la educación vial es una asignatura obligatoria dentro del pensum de estudios, tanto en instrucción primaria como secundaria. Tampoco se ha cumplido. Y esa es, en cambio, la formación de la persona. Si el 96% de los siniestros está es responsabilidad de la persona, el 96% de la solución está en la misma persona, ¿verdad? Porque es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, todos estos
problemas que son los epicentros, que son donde se origina la siniestralidad vial, porque el siniestro de tránsito es una cadena de inobservancias a la norma, ¿no? Es una cadena de sucesos donde se inobserva la norma y ahí se genera el siniestro, es decir, tiene apenas un detonante donde explota esta cadena de acontecimientos y tiene el siniestro, pero el siniestro refleja todo esto que acabo de mencionar. Consecuentemente, creo que es vital que las autoridades presten atención a este requerimiento, a esta disposición legal, y por eso se formó el Observatorio de Movilidad Segura, que está siendo acreditado en el Consejo de Participación Ciudadana, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa en lo que respecta a la reforma a la ley y las razones del por qué no se ha creado todavía el reglamento, y coadyuvar a la creación del mismo basados en estos 3 pilares fundamentales que acabo de mencionar. Señor Abad, en base a esto, ¿qué es lo que propone también el observatorio? Que tenemos nuevas autoridades, se viene un nuevo proceso electoral, lo menciona, hay una ley estancada, una normativa que pese a que se le elaboró, no se le ha puesto en práctica. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Bueno, plantear que se cumpla la norma, porque la norma en sí está bastante bien concebida, tanto es así que desde el año 2008 que la Organización Mundial de la Salud evalúa a la normativa jurídica de todos los países miembros de la OMS y de la ONU, han determinado que Ecuador está en términos jurídicos bastante bien. El problema es que esta normativa, en su implementación, en su cumplimiento, es donde fallamos. Y se falla, ¿por qué razón? Y en buena hora que topamos de este punto. Porque los reglamentos suelen estar discordantes, incoherentes con lo que la ley establece. Entonces, cuando la ley dice algo y el reglamento no especifica el cómo hacerlo, pues prácticamente no se puede aplicar la ley. Por eso es importante, y también es parte del observatorio, vigilar que este reglamento tenga plena concordancia con la ley para evitar el que se diluya el espíritu de la misma. Entonces, ya tenemos aquí, yo he sido muy enfático en los 3 pilares que la ley establece para generar política pública. Eso es ese es el espíritu de la ley. Esos 3 pilares son los que nos están diciendo por dónde hay que caminar. Consecuentemente, la normativa en reglamentos, en ordenanzas, en reglamentos específicos, en normas técnicas, tiene que estar enganchado, enmarcado dentro de estos 3 pilares. Mire, pongo un ejemplo que también es importantísimo, inclusive para las ciudades principalmente, para los gobiernos autónomos descentralizados. Se establecen parámetros de calidad de servicio para el transporte público. Entre esos está el de seguridad, accesibilidad, confort, eficiencia, etc. Y también se habla como un objetivo de la propia ley y como parámetro fundamental de la ley está el tema de la contaminación, ¿no? Uno de los mayores externalidades que genera en los medios de transporte es la contaminación. Y en el caso del transporte público es muy común escuchar cuando dicen, es que mi bus contamina porque el combustible es malo, ya no es mi culpa. No, sí es su responsabilidad también. También es su responsabilidad, porque ellos como operadora tienen la obligación de mitigar esa emisión de gases, independientemente de si el combustible es bueno o malo, que ya no es tan malo como dicen que es, ¿verdad? Y ha ido mejorando la calidad del combustible. Pero ellos tienen la obligación, porque está dentro de la estructura tarifaria, el cumplir con los parámetros establecidos por la ley. Y tienen que mitigarlo. ¿Cómo se mitiga? Con trampas de dióxido de carbono, con catalizadores orgánicos, con aditivos. Tienen que ponerlo. Yo aquí suelo poner un ejemplo que, guardando las debidas distancias, si usted va a un restaurante, va a un hotel y le sirven un vaso de agua del grifo, ¿verdad? No va a decir, oye, ¿sabe qué? El agua está contaminada porque así me manda tal o cual empresa de agua potable. Él tiene que filtrarlo. Él tiene que catalizarlo a esa agua, ¿no? Y por último, si es que no le sale bien, tendrá que comprar un agua purificada. Pero es un servicio que él me está brindando y no puede justificarse que el agua que entrega el municipio está contaminada, consecuentemente le voy a contaminar yo a usted. No, pues él me está vendiendo un servicio, me está vendiendo el agua, no me la está regalando, ¿verdad? Consecuentemente tiene que de alguna manera mitigar los efectos de contaminación o de purificación que pueda tener esa agua. Es igual acá.
ellos tienen que tener los mecanismos, y ahora esto lo dispone ya la ley y el reglamento, los mecanismos para mitigar la emisión de gases tóxicos. Entonces, creo que la ley abarca muchos temas, pero basados en estos tres pilares que son los fundamentos para la generación de política pública. Sin duda un tema interesante que tienen que tomar en cuenta las nuevas autoridades, las electas, también las que vendrán. De forma final, ¿cuál sería entonces el mensaje, Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial? Mire, la responsabilidad individual en la siniestralidad vial es de suma importancia. Está en nosotros mismos el poder corregir, sin que tengamos aún la total capacitación, sin que tengamos aún la total formación como establece la ley. Pero sí sabemos claramente que la velocidad, por ejemplo, es la mayor causa de mortalidad en un siniestro, independientemente de cuál haya sido la causa del siniestro. No es lo mismo siniestrarse a 100 kilómetros por hora que a 50 kilómetros por hora. La diferencia es abismal. Entonces, tengamos nuestra propia responsabilidad, seamos más solidarios en la vía y exijamos a las autoridades una normativa que beneficie a la seguridad vial, que no es otra cosa que beneficiar la vida de cada ciudadano. Queremos agradecer a Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, con quien hemos hablado sobre este tema, la siniestralidad, las políticas también que los gobiernos autónomos centralizados y el propio gobierno central deben tomar en cuenta para reducir los accidentes de tránsito. Con esto vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en el Noticiero Ecuador en Contacto.